antecedentes. Los mismos serán parte integrante del acta. (2.3) Sesiones de la comisión durante el tratamiento de informe para primer debate. Se adjunta el cuadro que será parte integrante del acta. Jornadas y mesas de trabajo del periodo 2019-2021, detalle que será parte integrante del acta. 2.5 Sesiones de la comisión durante el tratamiento de informe para segundo debate, detalle que también es parte integrante del acta. Sistematización de las observaciones realizadas por asambleístas y ciudadanos al proyecto de ley para segundo debate. Observaciones presentadas por escrito. Se adjunta una tabla que recoge las principales observaciones, las mismas que serán parte integrante del acta. 3.2 Observaciones presentadas en mesas técnicas. La Comisión de Soberanía también se adjunta un detalle que serán parte integrante del acta. 3.3 Observaciones recibidas en sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Se adjunta cuadros en los que se constan en detalle que son parte integrante del acta. 4. Análisis y razonamiento. Conforme se señaló con los antecedentes y en el informe para primer debate del presente proyecto de ley, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral abocó conocimiento del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales presentado por el licenciado Lenín Moreno, presidente de la República. 4.1 Modificaciones efectuadas al proyecto para segundo debate. Durante el tratamiento para segundo debate del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en atención a las observaciones presentadas durante el trámite legislativo, realizó modificaciones al texto presentado originalmente por parte del Ejecutivo. La Comisión considera que las observaciones deben estar enfocadas a viabilizar las disposiciones constitucionales e instrumentos internacionales en la materia de protección de datos personales. En este sentido, se establecen los siguientes campos. A. Ámbito de aplicación material de la ley. En el ámbito de aplicación integral de la ley, primero, se establece el objeto de la ley, que corresponde con el tenor establecido en la Constitución de la República al consagrar el derecho a la protección de datos personales, conforme a la técnica legislativa y a fin de evitar una tautología se funcionó el objeto y la finalidad de la ley. En el ámbito de aplicación material de la ley es importante destacar que se incluye tanto al sector público como al privado, lo cual potencia el efecto de la norma si se considera que de forma permanente los datos se transmiten entre los diferentes sectores, y esto implica que, además, pueden cambiar su estado legal dependiendo de su tenedor privado o público. En este sentido, es especialmente importante para lograr la garantía del derecho a la protección de los datos personales de los ciudadanos sin obstaculizar el intercambio de datos en el país. Por ello, el alcance de la aplicación de la norma posee un enfoque integral e incluyente de todos los sectores. Por ende, se ha dado trámite y consenso por parte de las y los legisladores en sentido de que cada uno de los ámbitos de aplicación de la misma estén enmarcados en cumplimiento a los estándares internacionales en la materia de derechos humanos y a los principios de esta ley, y como mínimo a los criterios de igualdad, de legalidad, proporcionalidad y necesidad. El ámbito de aplicación es congruente con la idea de una legislación de carácter general de protección de datos personales, esto es, sin la especificación de sectores o actividades económicas respecto de las cuales la ley se aplica o no. No obstante, si se establecen algunas situaciones específicas en las cuales no es justificada su aplicación o hay interés jurídico que justifica su exclusión, como es el caso de las personas naturales en el uso doméstico de datos personales, datos anonimizados, datos de personas jurídicas, entre otros, incluido el uso de datos personales en el campo de la investigación o sanción criminal. Por ello, se han mejorado los literales del presente artículo con las consideraciones expuestas por parte de las asambleístas y sociedad civil. B. Ámbito de aplicación territorial.
En lo referente al ámbito de aplicación territorial, este comprende todos los tratamientos de datos personales en el territorio de Ecuador, cuando el responsable o encargado del tratamiento tenga domicilio en el territorio nacional o cuando se ofrezcan servicios o productos a personas residentes en el territorio nacional, en una fórmula que es hoy usual en normativas del género. Tampoco se hace distinción con relación a la ciudadanía de la persona para la aplicación de la ley. Resulta conveniente dotar a la ley de aplicación extraterritorial de forma que garantice la protección de los datos personales de los ciudadanos ecuatorianos en todo momento, aun cuando ellos sean procesados fuera de su territorio. Ello implica garantizar que los usuarios sean respetados sin importar dónde están ubicados las entidades que utilizan los datos de las personas. Estas medidas jurisdiccionales pueden evitar una espiral descendente en términos de protección, por la cual ciertas industrias decidirán reubicar sus compañías fuera de un país para evitar la aplicación de medidas que protejan al usuario. Si bien existen múltiples dificultades para su implementación, es positivo la incorporación realizada a la extraterritorialidad, pues cuando el responsable o encargado del tratamiento de datos personales se encuentre en un territorio jurisdiccional distinto, pero recolecte, procese o trate datos personales de ciudadanos ecuatorianos. Tengan garantías que esta normativa permite identificar claramente qué actores y qué mecanismos de aplicación de la ley estarían vigentes y por ello brindar a los usuarios, compañías y las autoridades claras vías de reparación. C. Términos y definiciones. Dentro de la presente ley de protección de datos ha existido la preocupación de establecer definiciones, a veces detalladas, de los términos utilizados, lo que es importante, puesto que muchos de ellos no existen o no son usuales en el orden legal, o a veces necesitan aclaración cuando son utilizadas en el ámbito de protección de datos personales. En este sentido, hay un total de 23 definiciones de términos que se van a utilizar en el texto legal, comprendiendo desde términos nucleares de la protección de datos como la definición misma de lo que es dato personal, tratamiento o los sujetos, titular, responsable por el tratamiento, encargado, delegado de protección de datos, entre otros. Estos tres últimos están también presentes como integrantes del sistema de protección de datos personales. De igual manera, de acuerdo a las observaciones presentadas por legisladores, se han considerado ampliar la capacidad de definición de los datos relativos a las personas que requieren protección internacional con la finalidad de que el tratamiento de datos personales sobre este grupo de atención sea garantizado de mejor manera. Asimismo, se ha mejorado la definición sobre el responsable del tratamiento de datos personales, abarcando la misma autoridades públicas u otro organismo que solo o conjuntamente con otros decide sobre la finalidad y el tratamiento de dichos datos. Finalmente, se realizó el cambio sobre la definición de fuente accesible al público. Con ello, se estipula que estas serán bases de datos que pueden ser consultadas por cualquier persona cuyo acceso es público, incondicional y generalizado. D. Entidades certificadoras. Después de recibir comparecencias y aportes de varios sectores de la sociedad nacional e internacional, se considera que no es necesario la inclusión de las entidades certificadoras de la presente ley como partes integrantes del sistema de protección de datos, ya que las mismas en el artículo 52 del proyecto establece que estas entidades podrán existir de forma proactiva en la norma. Estas entidades de certificación se refieren a organizaciones cuya reputación se basa en la confianza, y esto no es legislar, no es posible legislar. No obstante, el espíritu del legislador ha sido comprender lo positivo de incorporarlas para el ecosistema de la protección de datos, y así existan mecanismos de evaluación de buenas prácticas, consultorías y eventualmente certificaciones, tal como se prevé en el artículo 52 sobre la autorregulación. No obstante eso, debe basarse en mecanismos de autorregulación, tal como sucede en muchas otras áreas de actividad donde existen mecanismos de certificación. No debe ser un rol de la Autoridad de Protección de Datos ni del Estado regular estos mecanismos de certificación. Adicionalmente, las entidades certificadoras y los sellos que deben emitir generarían una carga operativa innecesaria para la autoridad de control y un trámite adicional para los proveedores y usuarios. Por último, y muy importante, las entidades certificadoras no existen en la mayor parte de los estándares internacionales, y en los casos que han sido previstas no se han implementado o están en desuso, lo que provocaría riesgos de incompatibilidad con los marcos normativos de otras jurisdicciones importantes, por lo que dentro del proyecto de
del proyecto de ley se contemplan como mecanismos de autorregulación que garanticen un doble seguro en la protección de los datos personales. Normas aplicables al ejercicio de los derechos. Respecto al ejercicio de los derechos previstos en esta ley, se ha previsto que estos se canalizarán a través del responsable del tratamiento, autoridad de protección de datos personales o jueces competentes, de conformidad con el procedimiento establecido en la presente ley y su respectivo reglamento de aplicación y con la finalidad de que ni el reglamento ni ninguna norma secundaria puedan poner límites al ejercicio de los derechos, se ha añadido un inciso respecto del tema. F. Tratamiento legítimo de datos personales. Otro punto central y pilar de la legislación de protección de datos es la previsión de una serie de hipótesis de tratamiento legítimo de datos personales, especificadas en la ley, las cuales permiten clasificar el tratamiento como legítimo. Estas hipótesis son una lista cerrada y todo tratamiento de datos personales legítimo debe adecuarse a una de ellas. No hay un orden jerárquico entre las 8 hipótesis que van desde la obtención del consentimiento del titular, la previsión explícita en ley o en contrato, hasta la utilización de los datos por la administración pública. En este tema, el reto fue lograr el equilibrio para que las bases legales en el tratamiento sean flexibles, al proporcionar una amplia gama de fundamentos legales para el tratamiento de datos personales, sin que tales fundamentos flexibilicen la aplicación de la norma. Esto debido a que la no aplicación de la ley en ciertos casos puede afectar el ejercicio efectivo de los derechos individuales y la protección efectiva de los datos personales como un derecho fundamental. Por ende, de acuerdo a las observaciones presentadas por los y las legisladores, se ha considerado en el numeral 4 que cuando el tratamiento de datos personales se sustente en el cumplimiento de una misión de interés público, estará sujeto al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la materia, el cumplimiento de los principios de esta ley y a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. G. Consentimiento. Sobre la materia de consentimiento para el tratamiento de los datos personales es caracterizado como libre, específico, informado y inequívoco, además que su revocación a criterio del titular es libre y puede ocurrir en cualquier momento, y se ha especificado que cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para la pluralidad de finalidades, será preciso que conste que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. H. Principios. Uno de los ejes del sistema de protección de datos personales son los principios fundamentales. Entre ellos tenemos imparcialidad, transparencia, limitación de propósito, precisión de datos y minimización de datos, proporcionalidad, confidencialidad, responsabilidad, independencia de las actividades de supervisión, seguridad, retención limitada de datos y el principio de aplicación más favorable. Todos estos son necesarios para asegurar una sólida protección que beneficie a los titulares de los datos, pero sin obstaculizar los necesarios flujos de datos. En este sentido, la previsión de principios de protección de datos personales en una normativa de este género tiene una serie de motivaciones. En términos de técnica legislativa, a veces puede ser interesante dejar que el intérprete, a través de la hermenéutica, los reconozca a partir dentro de la ley. En el caso de la ley, particularmente, la opción fue la definición explícita de principios. De esta forma, atendiendo a una demanda de naturaleza no solamente jurídica, sino también pedagógica. Algunos de los principios, y entre los que son más importantes, se estipulan como principios propios de la materia de protección de datos personales, como el principio de finalidad, y otros son principios que tienen una significación particular y que deben constar como parte de la legislación de protección de datos. Se propusieron 16 principios en total, englobando desde algunos de los principios que se pueden reconocer como principios generales de protección de datos, presentes en un gran número de otras normativas similares, como el caso del mencionado principio de la finalidad, así como los de transparencia, minimización, calidad y seguridad, justamente con otros más recientes y algunos particulares de esa ley. Más allá de la estructuración doctrinal de la materia y de la disposición de elementos para la interpretación del resto de la normativa, la presencia de los principios, conforme lo dispuesto en la ley, también tiene la función de aclarar las principales características de la ley y proporcionar mayor potencial para su armonización con otras normativas de protección de datos personales que compartan los mismos o similares principios, facilitando la inserción del país en los flujos internacionales de datos personales tan importantes en la sociedad de la información, así como los estándares internacionales existentes o en desarrollo.
En este sentido, se ha mejorado lo estipulado para calidad y exactitud de datos personales con la finalidad de que estos sean objeto de tratamiento. Deben ser exactos, íntegros, precisos, completos, comprobables, claros y, de ser el caso, debidamente actualizados, de tal forma que no se altere su veracidad. Además, se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines por los que se tratan, y en caso de tratamiento por parte del encargado, la calidad y exactitud serán obligación del responsable del tratamiento de datos personales. Y derechos. Un aspecto relevante de la ley es la previsión de derechos individuales como el derecho de información, el derecho de acceso, los derechos de rectificación y eliminación y el derecho de oposición. Garantizar tales derechos es vital para que las personas tengan control sobre sus datos personales. La previsión de una serie de derechos para las personas titulares de datos personales es otra característica común a la generalidad de las leyes de protección de datos personales y tiene el propósito de brindar al ciudadano instrumentos para que pueda efectivamente realizar la gestión de sus datos personales y su autodeterminación informativa. Por esta razón, la ley contempla derechos importantes que están relacionados con las decisiones que se producen a efectos legales o que afecten los derechos o libertades fundamentales del individuo y que se basan únicamente en tratamientos automatizados, es decir, el derecho a recibir una explicación fundamentada de la decisión adoptada por el controlador o procesador y la lógica subyacente de dichas decisiones para poder cuestionarlas y formular observaciones. Muchos de esos derechos están presentes en prácticamente la totalidad de las leyes de protección de datos. Por ejemplo, los llamados derechos ARCO, denominación para los derechos de acceso, rectificación, cancelación o eliminación y oposición. La ley presenta los derechos ARCO y otros 10 derechos, desde derechos clásicos como el derecho a la información hasta derechos presentes en las legislaciones más modernas de protección de datos como el derecho a la portabilidad de los datos, el derecho de no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas y también algunos derechos formulados específicamente para la ley, como el derecho a la educación digital o el derecho de consulta, entre otros. En este sentido, se han mejorado los alcances de los siguientes derechos: de información, de acceso, de oposición y portabilidad, mientras que se han eliminado los derechos al olvido digital y de anulación. De igual manera, respecto al derecho de niñas y niños y adolescentes a no ser objeto de una decisión basada única y particular y parcialmente en valoraciones automatizadas, se ha permitido que para los adolescentes, en ejercicio progresivo de sus derechos a partir de los 15 años, podrán otorgar en calidad de titulares un consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales, siempre que se les especifique con claridad sus fines. En esa línea se ha fijado la edad en 15 años, pues el Código de la Niñez y Adolescencia reconoce capacidad plena a la adolescente a partir de esa edad para trabajar. De conformidad con el artículo 13 del mismo Código, el ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se hará de manera progresiva de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Datos crediticios. El texto propuesto al artículo 31, además de incorporar un plazo de permanencia general de la información en el historial crediticio de hasta 5 años desde el vencimiento de la obligación, señala que la información debería ser omitida si es que la obligación ha sido pagada o extinguida a través de cualquier medio legal. Establecer el plazo general de permanencia en información en 5 años a partir de su vencimiento no genera problemas en particular. Actualmente el plazo en Ecuador es de 6 años, pero 5 años es un estándar adoptado por muchos países en materia de información crediticia, como se puede verificar a partir de la legislación comparada. El problema es eliminar información o datos crediticios al momento del pago. Por lo tanto, respecto de la legislación comparada, en algunos casos los países establecen un plazo diferenciado entre la deuda general o la impaga. Respecto de la deuda pagada, pero en una buena cantidad de países existe un solo plazo aplicable en ambos casos de deudas en general y deudas pagadas. De igual manera, tal como se señala en el segundo párrafo del artículo 31 del proyecto de ley de protección de datos personales, la protección de datos personales crediticios, independientemente de sujetarse a las normas generales de dicho cuerpo normativo, está regulada por legislación especificada en materia, no es por el Código Orgánico Monetario y Financiero, por regulación emitida tanto por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, resolución 485-2018-F, como por la Superintendencia del Banco, resolución número SB 2019-378. En tal sentido, se ha considerado la propuesta del artículo regulado a los derechos de los titulares
de datos crediticios, en lugar de regular indebidamente lo que ya está regulado. Debería regular y reforzar los derechos de los titulares de información de los ciudadanos al establecer derechos acotados al ámbito del dato crediticio y que permitan precisamente articular estos derechos básicos de información, acceso y rectificación con referencias específicas al ámbito de los servicios de referencia crediticia. En consecuencia, se han considerado los elementos necesarios precisamente para reforzar los derechos de las personas en el ámbito de los datos crediticios. K. Tratamiento de datos relativos a la salud. Por su parte, los artículos referentes a esta materia establecen 3 parámetros mínimos que han de ser considerados para el tratamiento de los datos relativos a la salud, considerando que el mismo se refiere a los datos de salud generados en establecimientos de salud. Se ha mejorado el alcance de los mismos estableciendo una excepción que permita prescindir del consentimiento del titular de esta clase de datos para su tratamiento cuando éste sea requerido para fines de prevención, diagnóstico o tratamiento. Vacía completamente de contenido de la disposición, toda vez que estas son precisamente todas las finalidades con que, por regla general, son tratados los datos personales dentro de esta clase de establecimientos, pasando así el consentimiento informado a ser la excepción. Asimismo, se permite el tratamiento de datos de salud por entes privados y públicos con fines de investigación, siempre y cuando que consten en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, y estos podrán ser tratados por personas naturales y jurídicas privadas y públicas con fines de investigación científica, siempre que según el caso encuentren anonimizados o dicho tratamiento sea autorizado por la Autoridad de Protección de Datos Personales previo el informe de la Autoridad Sanitaria Nacional. L. Transferencia o comunicación de datos personales. Son tratados únicamente los fenómenos de transferencia o comunicación de los datos personales que se consideran como una de las modalidades de tratamiento de datos personales y que, por eso, deben verificar la hipótesis de tratamiento legítimo. Para la simplificación de las medidas más usuales, algunas situaciones específicas en que se utilicen datos personales no serán consideradas como transferencia o comunicación. Así, por ejemplo, para el acceso de datos personales por parte del encargado del tratamiento se establece la necesidad de contar con un instrumento contractual que regule y establezca de forma precisa las relaciones entre el responsable y el encargado. En modo similar, el acceso a datos personales por terceros cuando sea necesario para la ejecución de un contrato no se considera transferencia o comunicación siempre que exista en un instrumento contractual. Se provee una serie de situaciones en las cuales es posible transferencia o comunicación de datos personales sin el consentimiento del titular, como cuando los datos son recogidos de fuentes accesibles al público para la utilización por autoridades administrativas o judiciales, para la administración pública con fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando es necesario el tratamiento de datos relativos a la salud para una urgencia sanitaria o para fines de estudios epidemiológicos de interés público, dando cumplimiento a los estándares internacionales en la materia de derechos humanos y como mínimo a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Además, se ha previsto que se entenderá que el consentimiento para la transferencia de datos es informado cuando para la transferencia o comunicación de datos personales el responsable del tratamiento ha entregado información suficiente al titular que le permita conocer la finalidad a que se destinarán sus datos y el tipo de actividad del tercero a quien se pretende transferir o comunicar dichos datos. M. Seguridad de datos personales. El proyecto de ley incorpora una serie de herramientas de segunda generación para garantizar la protección de los datos personales y de las personas interesadas, incluyendo la notificación en casos de vulneraciones de seguridad que afecten a los datos personales. Los principios de protección de datos por diseño o por defecto, las evaluaciones de impacto en la protección de datos y el nombramiento de delegados de protección de datos. Todas estas son herramientas muy importantes en el contexto de una ley moderna de protección de datos. El principio de la seguridad de datos personales implica que diversos procedimientos y acciones sean establecidos para tornar posible esa garantía. Sin embargo, se debe considerar que las técnicas de naturaleza técnica computacional son muy dinámicas y no pueden ser previstas con detalles en el texto de la ley. Básicamente, se establecen medidas de naturaleza procedimental para el responsable o el encargado, a fin de que puedan garantizar la seguridad de los datos personales mediante la utilización de métodos que sean adecuados a las mejores prácticas, a la naturaleza de los datos personales y a los riesgos.
Algunas medidas son ejemplificadas como soluciones posibles a considerarse conforme el caso, como la anonimización, pseudonimización o cifrado de datos personales, medidas de control de integridad y acceso a los datos, entre otras, inclusive medidas de seguridad desde el diseño, privacy by design, y por efecto, privacy by default. Para el sector público, está previsto que el mecanismo gubernamental de seguridad de la información debe prever las medidas necesarias. En este sentido, también se ha previsto que dentro de la evaluación de impacto del tratamiento de datos personales será el responsable quien realizará una evaluación de impacto del tratamiento de datos personales cuando se haya identificado la probabilidad de que dicho tratamiento por su naturaleza, contexto o fines conlleve un alto riesgo para los derechos y libertades del titular o cuando la autoridad de protección de datos personales lo requiera. Además, la evaluación de impactos relativa a la protección de los datos será de carácter obligatoria en caso de evaluación sistemática y exhaustiva, tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos o de los datos personales relativos a condenas e infracciones penales u en observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. Precautelando la garantía del secreto de las comunicaciones y seguridad de datos personales, se ha previsto que para su correcta prestación a los servicios de telecomunicaciones y a la apropiada operación de redes de telecomunicaciones, los prestadores de servicios de telecomunicaciones deben garantizar el secreto de las comunicaciones y seguridad de datos personales. Únicamente por orden judicial, los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán utilizar equipos, infraestructuras e instalaciones que permitan grabar los contenidos de las comunicaciones específicas dispuestas por los jueces competentes. Si se evidencia un tratamiento de grabación e interceptación de las comunicaciones no autorizadas por orden judicial, se aplicará lo dispuesto en la presente ley. En caso de una vulneración de la seguridad, la ley determina que el responsable debe notificar a la Autoridad de Protección de Datos, así como a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, y especifica la información que debe contener dicha notificación, en algunas hipótesis de riesgo a los derechos fundamentales y libertades del titular. La notificación también se debe realizar al titular tan pronto como sea posible y a más tardar en el término de 5 días. N. Transferencia o comunicación internacional de datos personales. Para las transferencias de datos personales desde Ecuador hacia otros países, la ley prevé un régimen específico con instrumentos y medidas de control, con el objetivo de garantizar los derechos de los titulares, para lo cual la norma especifica una serie de criterios para esa transferencia, como el reconocimiento por la Autoridad de Protección de Datos de que la legislación y el contexto de protección de datos del país de destino son suficientes para garantizar los derechos de los titulares. Existe la posibilidad de que la transferencia de datos personales hacia países que no contengan esa adecuación sea posible al identificar la presencia de garantías adecuadas en dichas transferencias. Para eso, el responsable encargado deberá garantizar que se cumplan con los principios y los derechos de la ley y deberán exigir mecanismos administrativos y judiciales para garantizar los derechos de los titulares. Esas garantías se pueden asegurar mediante una serie de mecanismos como normas corporativas, vinculantes, cláusulas estándar de protección de datos, cláusulas o garantías adicionales o específicas, códigos de protección, mecanismos de certificación o sellos de protección de datos personales debidamente aprobados. También está previsto que la Autoridad de Protección de Datos realice, conjuntamente con la Academia, estudios e informes sobre la situación internacional en materia de protección de datos y podrá implementar métodos de control ex post que serán definidos en el reglamento a la ley y se establecerá acciones conjuntas entre las autoridades de ambos países con el objeto de prevenir, corregir o mitigar el tratamiento indebido de datos en ambos países. Otra, de los requerimientos directos y de la gestión del procedimiento administrativo. Está prevista en la ley la posibilidad de que el titular de los datos puede ejercer sus derechos a través del requerimiento formulado directamente al responsable del tratamiento, quien debe contestar y actuar conforme lo requerido en el plazo máximo de 10 días. En el caso de inacción negativa del responsable del tratamiento frente al requerimiento, el titular puede presentar un reclamo ante la Autoridad de Protección de Datos, la cual debe considerar la instauración de un procedimiento administrativo. La Autoridad de Protección de Datos puede,
de oficio o a petición del titular, iniciar procedimientos con el objetivo de obtener elementos que le permitan decidir si se debe iniciar o no el procedimiento administrativo. P. Medidas correctivas de infracciones y régimen sancionatorio. La Autoridad de Protección de Datos, ante la constatación de una infracción a la ley y previo el informe de la unidad técnica competente, puede aplicar a los responsables, encargados o terceros las medidas correctivas o sanciones debidas previstas en la ley. No hay una relación cerrada de las medidas correctivas posibles que pueden y van desde el cese del tratamiento de los datos a la aplicación de medidas técnicas de garantía o hasta de eliminación de los datos. Las medidas correctivas caben para las infracciones consideradas leves, por lo que el régimen sancionatorio se aplica automáticamente para las infracciones consideradas graves o para responsables, encargados o terceros que tengan el registro único de responsables y encargados incumplidos. La ley disponible La ley dispone de un listado de la tipología de las infracciones que se consideran leves y graves, sea por parte del responsable o sea por parte del encargado. En lo que se refiere a las sanciones, hay una serie de sanciones para las infracciones consideradas leves, desde la sanción pecuniaria, que comprende multas de 1 a 10 salarios básicos unificados para el servidor o funcionario público, o multa de 0,1% y el 0,7% del volumen de negocios para una organización privada. En el caso de infracciones graves, las mismas medidas se aplican, respectivamente con un cuantitativo de 10 a 20 salarios básicos unificados para el servidor o funcionario público, o una multa de 0,7% y el 1% del volumen de negocios para una organización privada. Los criterios para dosimetría de las sanciones están igualmente previstos y comprenden la intencionalidad, la reiteración de la infracción, la naturaleza del perjuicio y la reincidencia. Es necesario mencionar que estos porcentajes han sido considerados para segundo debate, ya que los previstos en el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, los mismos carecían de sustento y podrían poner en grave riesgo la economía de las empresas y de la creación de empleo en el Ecuador. Autoridad de Protección de Datos Personales. Una de las garantías para el funcionamiento de un sistema de protección de datos personales es la figura de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Su creación y reglas de funcionamiento son temas de reserva legal en una ley moderna de protección de datos. A criterio de la Unidad de Flujos Internacionales y Protección de Datos de la Comisión Europea, tener un organismo de este tipo es importante para los ciudadanos al proveerles un punto de contacto accesible para responder sus consultas y atender sus quejas sin tener que pasar por procedimientos judiciales largos y costosos. Pero también es bueno para las empresas, ya que una autoridad de supervisión independiente puede garantizar una implementación consistente en todos los casos, así como la interpretación uniforme de las reglas a través de directrices. Dicha orientación constituye a la seguridad jurídica y al mismo tiempo la adaptabilidad de las normas a las condiciones tecnológicas y económicas cambiantes, que es lo que las empresas necesitan. No obstante, el rol de la Autoridad de Protección de Datos Personales y su trascendencia en el sistema dependen de la garantía de independencia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus poderes. El proyecto de ley contenía evidentes contradicciones, pues señalaba que la Autoridad de Protección de Datos tendría autonomía financiera y administrativa, pero se constituiría como un organismo público dependiente de la función ejecutiva. Esto último impedía que dicha autoridad fuese autónoma. Además, de conformidad con los estándares internacionales, una ley de protección de datos debe regular elementos clave para la independencia de la Autoridad de Protección de Datos, como el nombramiento de la máxima autoridad y los miembros de la misma, la duración del mandato, las condiciones de despido y las normas relativas a las asignaciones presupuestarias y al personal de la autoridad. Con tales consideraciones, se reformuló íntegramente este apartado, estableciendo las disposiciones necesarias para que la Autoridad de Protección de Datos cumpla con las condiciones de independencia y autonomía, y su funcionamiento se ajuste a los estándares internacionales. Esto, dentro del marco constitucional, es posible mediante la figura de una superintendencia. Finalmente,
Se preveía que el superintendente de protección de datos debía ser un profesional del derecho. No obstante, para las competencias y facultades que se estipulan en la presente ley, esto se ha ampliado con la finalidad de que el mismo sea un profesional del derecho, de sistemas de información, de comunicación o de tecnologías, con título de cuarto nivel y experiencia de al menos 10 años, con áreas afines a la materia objeto de la regulación de esta ley. Síntesis del proyecto de ley. El proyecto de ley presentado por el presidente de la República originalmente contaba con 12 capítulos, 90 artículos y 7 disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias, 7 disposiciones reformatorias y 5 disposiciones derogatorias. Sin embargo, la comisión, luego del debate y análisis respectivos, determinó que el proyecto de ley debía reestructurarse para optimizar su diseño y comprensión. Así, el proyecto de ley que se presenta se distribuye en 12 capítulos, 77 artículos, 9 disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias, 4 disposiciones reformatorias y 4 disposiciones derogatorias y una disposición final conforme la siguiente etapa. Se adjunta cuadro que será parte integrante de la resolución. Por las motivaciones expuestas en continuación de la sesión ordinaria número 147 de 6 de abril de 2021, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional resuelve aprobar el presente informe no vinculante para segundo debate del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales. Asambleístas: Fernando Patricio Flores Vázquez, a favor. Cástulo René Yandumposo, a favor. César Ataulfo Carrión, a favor. Esther Edelina Cuesta Santana, ausente. Pedro Curichumbi Yupanqui, a favor. María Encarnación Duchi Guamán, ausente. Paola Cabezas, ausente. Fafo Holguín Gavilanes Camacho, a favor. Lexi Lidovina Lor Alcíbar, ausente. Denis Gustavo Marín Lavallé, a favor. Jofre Marín Poma Herrera, ausente. Pedro Fabricio Villamar Jacome, a favor. Asambleísta ponente. El ponente del presente informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de la protección de datos personales será el asambleísta Denis Marín Lavallé. Nombre y firma de los asambleístas que conocieron y suscriben el informe: Fernando Patricio Flores Vázquez, presidente. Cástulo René Yandumposo, vicepresidente. César Ataulfo Carrión, miembro de la comisión. Esther Adelina Cuesta Santana, no firma. Fafo Holguín Gavilanes Camacho, miembro de la comisión. Denis Gustavo Marín Lavallé, miembro de la comisión. Pedro Fabricio Villamar Jacome, miembro de la comisión. Certificación. En mi calidad de secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, certifico que el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales fue conocido, debatido y aprobado en la continuación de la sesión número 147 de 2019-2021, modalidad virtual de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 6 de abril de 2021. La aprobación del informe, conjuntamente con el articulado propuesto, se realizó con la siguiente votación de las y los asambleístas. A favor: Fernando Flores Vázquez, René Yandumposo, César Carrión Moreno, Fafo Gavilanes Camacho, Mauricio Villamar Jacome, Pedro Curichumbi y Denis Marín Lavallé. Total 7, en contra, total 0, abstención 0, en blanco, total 0, asambleístas ausentes: Paola Cabezas, Esther Cuesta Santana, Lexi Lor, Jofre Poma y Encarnación Duchi. Total 5. Quito, 6 de abril de 2021, atentamente, abogada María Teresa Brestegui Morales, secretaria redactora de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Hasta ahí la lectura del informe, señor presidente. Como escuchamos, de esta manera se ha cumplido con la lectura de este informe. Gracias, vamos a secretario. esperar nuevas indicaciones. A este debate le damos la palabra al asambleísta ponente, el asambleísta Denis Marín. Tiene la palabra el asambleísta Denis Marín. Se ha indicado desde Presidencia que el asambleísta ponente Denis Marín será el encargado de iniciar con la mesa. Buenas tardes, compañeros legisladores. Un saludo especial a todas las personas que siguen la transmisión de este pleno